Muy buenos días. Hoy, 23 de agosto del 2016, vamos a iniciar nuestras actividades. Nos honra con su presencia nuestro querido maestro, doctor don Sergio García Ramírez. Realmente es nuestra gloria, una máxima expresión de un humanista y jurista reconocido internacionalmente, así como en el ámbito nacional, investigador emérito del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Un aplauso de bienvenida para nuestro querido doctor don Sergio García Ramírez. Bien, iniciamos nuestras actividades con la conferencia magistral que vamos a escuchar del señor magistrado maestro Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Además de ser un jurista de vocación para la academia, se desempeña en la judicatura. Cabe resaltar que el señor magistrado Francisco Javier Cárdenas Ramírez cursó los estudios de licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. Sus estudios de posgrado los realizó en la Universidad de Alicante, España, bajo la dirección de Manuel Atienza. Logró el grado académico en argumentación jurídica. Desde el año de 1980 ingresó al Poder Judicial. Ya para el año de 1991 llegó a ser titular de un juzgado de distrito. Para el año de 1996 logra el nombramiento de magistrado en el Poder Judicial Federal. Bien, sin más preámbulo, vamos a solicitar que el señor magistrado Francisco Javier Cárdenas Ramírez, quien actualmente se desempeña como secretario ejecutivo de Vigilancia, Información y Evaluación del Consejo de la Judicatura Federal, hoy nos va a hablar sobre la transparencia en la impartición de justicia en el nuevo sistema penal acusatorio y su vinculación con los derechos humanos. Recibámoslo con un fuerte aplauso de bienvenida. Y buenos días, es un honor para mí estar en este histórico lugar de gran historia, los que hemos estado vinculados a esta tierra, de estas tierras poblanas sin ser de Puebla, como decía el doctor Sánchez Vázquez, a quien le agradezco enormemente su generosidad para estar presente en este Congreso Internacional y especialmente en esta mañana me llena de emoción ver a un querido ilustre jurista que nos ha formado en sus libros y en diferentes pláticas, charlas, conferencias, nuestro querido maestro, el doctor Sergio García Ramírez. Y a cada uno de ustedes por estar presentes y asistir a este congreso que me consta el gran esfuerzo que hace el doctor
Sánchez Vázquez y todo su equipo que desde temprano estuvieron en este evento. Cuando tuve la oportunidad de tener la distinción del doctor en la oficina de nosotros en el Consejo de la Judicatura Federal para estar presente esta mañana, le compartía de algunos casos concretos que han venido registrándose en los tribunales federales, y esto fue lo que me animó él a estar en esto de mañana, presentándoles algunas diapositivas que preparamos especialmente para los estudiantes en que van recopilando ese material. Espero que pueda ser útil. El planteamiento que tendré en esta mañana es la confrontación que puede darse entre especialmente dos derechos fundamentales, en concreto, este derecho de acceso a la información frente a otro derecho fundamental que es la presunción de inocencia, por un lado, y por el otro, de igual manera, el derecho fundamental de acceso a la información frente al principio de publicidad en las audiencias en el nuevo sistema penal acusatorio. Para ello, iniciaríamos con la primera diapositiva que va describiendo, voy a ir un poco a prisa por razón también del tiempo, el maestro y nuestro querido maestro iniciará a las 9:40, me ajustaré el tiempo, entonces básicamente estaremos recordando las características de este primer derecho fundamental, que es el de acceso a la información, en la laminilla número 1, que vemos que es un derecho humano que establece que toda persona puede tener acceso a la información en posesión de órganos públicos, sujeto a un régimen limitado de excepciones. Ya desde el principio, el artículo 6 de la Constitución nos describe enunciativamente el concepto, pero además nos va señalando el elemento de excepciones. Estas excepciones también en la propia Constitución nos va marcando que deben estar establecidas en una ley en sentido formal y material. Establecemos ahí el fundamento constitucional y también el del orden internacional que está preciso ahí. Después seguiríamos con la laminilla número 2, en donde ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en agosto de 2010, en la segunda sala, la tesis número 87/2010, señala, y me iré a este segundo párrafo, en ese tenor, información pública es el conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal obtenidos por causa del ejercicio de funciones de derecho público, considerando que en este ámbito de actuación rige la obligación de estos de rendir cuentas y transparentar sus acciones frente a la sociedad en términos del artículo 6, fracción primera de la Constitución, y en relación con los números 2, 4, 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que haya sido superada esta norma, es año 2010. La siguiente laminilla nos va dando nuevos elementos para ir ubicando este derecho fundamental, que la protección y reconocimiento en los textos constitucionales de los derechos fundamentales presupone naturalmente que sus exigencias normativas entrarán en conflicto con otras en los casos concretos, y esto generará la exigencia de la autoridad que vaya a definir el cumplimiento de este derecho fundamental a través de un ejercicio de ponderación. Quiero empezar a ir destacando los elementos que en el artículo 6 de la Constitución, fracción primera, nos está remitiendo a los casos de excepción en una norma secundaria. El punto de reflexión que hoy les comparto es cuando se estén planteando límites, pero no por ley secundaria, sino por otro derecho fundamental, esto es, por la propia Constitución. Por eso en las democracias constitucionales su sistema jurídico contiene reglas o criterios que expresan lo que puede o no considerarse un equilibrio adecuado entre los derechos fundamentales a través del ejercicio de ponderación. La laminilla número 4, insisto, nos establece que las excepciones son por las leyes en sentido formal y material y que para garantizar el Estado este acceso a este derecho fundamental se especifica que no es un derecho absoluto. Ya la Corte Interamericana, en la laminilla 5, se precisa que en un caso conocido como Clau Reyes
y otros contra Chile, el 19 de septiembre de 2006, nos fue también determinando que este derecho no es absoluto y que cualquier restricción en esta materia debe estar previamente fijada por la ley. Esto es, tanto el ordenamiento nacional como el derecho internacional han coincidido desde un principio en que este derecho de acceso a la información no es un derecho absoluto. En otro criterio del Pleno, esta es la tesis 54, es una tesis ya de jurisprudencia, la 54 del 2008, está en la laminilla 7, junio de 2008, señala que el acceso a la información como derecho colectivo o garantía social cobra un marcado carácter en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la información no solo como factor de autorrealización personal, vean la doble función, sino como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales de gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de su administración. En otro criterio más, solamente lo referiré en su rubro, la primera sala en febrero de 2012 nos señala en este rubro: información reservada, límite al derecho de acceso a la información, y nos va detallando los criterios y va detallándolo tanto en el contenido de la laminilla 8, 9 y 10, los supuestos para que los que deseen continuar con más calma puedan retomar este material. En la laminilla 11, igualmente nos señalan otro precedente, la primera sala, este es de febrero de 2012, derecho a la información, acceso a las averiguaciones previas que investiguen hechos o que constituyan graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Uno de los requisitos que restringe la ley secundaria de acceso a la información es el contenido de las averiguaciones previas, en general. Pero, precisamente también la norma y este criterio son reiterativos en que la excepción de la excepción, esto es, que no, en principio no se tiene el acceso a la información de la averiguación, salvo en los casos que se trate de graves violaciones a derechos humanos o a delitos de lesa humanidad, como se lee en el rubro de la laminilla número 11. Aquí, básicamente, la Suprema Corte en este criterio de febrero de 2012 destaca que no solamente es la protección a las partes involucradas en esta averiguación previa, sino a la sociedad en general por los bienes jurídicos tutelados en ambos delitos, en delitos de graves violaciones a derechos humanos y a los delitos de lesa humanidad. A continuación, tenemos en la laminilla número 14 la presunción de inocencia. Allí empezamos a referir el contenido brevemente del derecho fundamental de acceso a la información para continuar en este planteamiento que ha surgido en tribunales sobre si el órgano jurisdiccional está o no facultado para restringir la información en los procedimientos del nuevo sistema penal acusatorio a través de las videograbaciones. En el caso concreto, entonces entraremos brevemente a referir el derecho fundamental que puede colisionar o puede conflictuar frente a otro derecho fundamental. Este segundo derecho es presunción de inocencia, que lo especificamos en la laminilla número 14. La presunción de inocencia es el derecho que le asiste a los imputados de ser considerados inocentes, mientras no se demuestre su culpabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Está el fundamento en el ámbito nacional y también en el ámbito internacional. En el primero, en el artículo 20, apartado B, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el ámbito internacional, el artículo 11 de la Declaración de los Derechos Humanos, artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas. Este principio de inocencia, entonces, en la página 15, se vela por el derecho con el que cuentan las personas para ser tratadas como inocentes y la obligación, aquí está, y la obligación que tienen los jueces de impedir en la mayor medida posible la aplicación de cualquier medida o resolución judicial que equipare la calidad de imputado con la de culpable. Este será uno de los argumentos, entonces, para que cuando entremos al conflicto de cuál de los dos derechos fundamentales debe de prevalecer, si el de acceso a la información o el de presunción de inocencia, que no me lo va a marcar técnicamente la ley secundaria, sino será por la técnica constitucional que tendría que ver en este sistema democrático cuál debe de prevalecer. Pero, insisto, en esta laminilla 15 los invitaría para después retomar esta parte fundamental de la obligación que tienen los jueces de abstenerse de proporcionar la información en esta etapa de este proceso nuevo. El principio de presunción en la laminilla 16 de inocencia impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador y constituye un derecho fundamental a recibir la consideración y el trato, aquí está otro fundamento, de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos de estos. La Constitución no permite condenas anticipadas. La Corte Interamericana ha condenado enfáticamente la práctica consistente en exponer ante los medios de comunicación a personas acusadas por la comisión de delitos, aun cuando aún no han sido condenados por sentencia firme. Ya la Suprema Corte, en la laminilla 17, en este rubro presunción de inocencia como regla de trato social, la primera sala en la jurisprudencia 24/2014, publicada en abril de ese año, señalaba en la parte conducente, señala que en esta laminilla 17, dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. De igual forma, la primera sala, en mayo de 2013, emitió un criterio, el criterio 128/2013, en donde destaca en la laminilla 18 en su parte final, que se puede dar lectura, dice, el proporcionar información sobre eventos de interés nacional para un debido ejercicio del derecho a la información no puede justificar la violación de los derechos fundamentales de los detenidos y acusados. Aquí ya advertimos en esta tesis aislada de la primera sala que se está pronunciando de manera implícita en una ponderación de dos derechos fundamentales. Entre el acceso a la información pública y el principio de inocencia, en esta parte, insisto, a través de una definición de ponderación de principios, y ante este eventual choque de derechos fundamentales, está claramente precisando que el juez no está obligado a proporcionar información cuando aún no se ha emitido sentencia firme en este tipo de procedimientos. De tal forma, como lo veremos en un momento más, contra el principio de publicidad de las audiencias, por eso lo vinculé en esta mañana en la exposición, porque creo que es fundamental esta ponderación, verlo, si se puede, según el planteamiento práctico concreto, vincular estas dos ponderaciones. En la laminilla 19, en este mismo criterio que les refiero del año 2013, la primera sala, casi a la mitad se lee en este sentido, se estima que al proporcionar información, es la laminilla 19, que al proporcionar información sobre hechos delictuosos, las autoridades deben abstenerse de deformar la realidad
a fin de exponer a una persona frente a la sociedad y principalmente frente a las futuras partes del proceso como los culpables del hecho delictivo. Por el contrario, deben constreñirse a presentar en forma descriptiva y no valorativa, esto es, en esta ponderación que hace la sala, nos está dando la pauta para el estudioso del derecho, que no puede determinar esa información en un análisis valorativo que conlleve a una sentencia condenatoria cuando aún no ha dictado esta sentencia de esta naturaleza con características de firmeza. En la página 20 concluye en este mismo sentido y refiere a esta sala, la primera sala, al dictar la sentencia en el caso Loaiza Tamayo contra Perú, la Corte Interamericana condenó enfáticamente la práctica consistente en exponer ante los medios de comunicación a personas acusadas por la comisión de delitos cuando aún no han sido condenadas por sentencia firme. Al respecto, dicho tribunal sostuvo que el derecho a la presunción de inocencia exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita un juicio ante la sociedad que contribuye así a formar una opinión pública mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquella. A continuación, y ya en nuestra última etapa de exposición, presentamos el otro conflicto que anuncié, que es el del derecho al acceso a la información frente al principio de publicidad de las audiencias. Este principio de publicidad implica que las audiencias serán públicas con el fin de que a ellas accedan no solamente las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público en general, con las excepciones legales correspondientes. Referimos los dos fundamentos en la laminilla 21, tanto en el ámbito nacional como internacional. Adquieren relevancia entonces la protección de las garantías judiciales o derechos de las personas dentro del proceso penal, mismas que se encuentran previstas en los numerales 19, 20 y 21 de la Constitución Política Mexicana, de la que destacan los derechos de los imputados, dos en específico, la presunción de inocencia y la publicidad en el proceso. De ahí el sentido de este planteamiento de vincular estos dos derechos fundamentales. Y el artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las audiencias que se desarrollen en el proceso penal federal serán registradas en cualquier medio, esto está en la laminilla 23, en cualquier medio tecnológico que tenga a su disposición el órgano jurisdiccional, de tal manera que las imágenes y sonidos formarán parte de las actuaciones y registros del procedimiento y, por tanto, serán conservadas por el Poder Judicial para conocimiento de otros órganos que conozcan del proceso y las partes. Con esto nos acercamos ya a las conclusiones. En la laminilla 24 y empezaríamos. Si al respecto las carpetas digitales en donde se resguarden los registros de las audiencias pueden ser consultados por terceros cuando den cuenta de actuaciones públicas, en términos del artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que el órgano jurisdiccional puede restringir el acceso a la información durante el proceso a fin de evitar la afectación a su normal substanciación, al principio de presunción de inocencia o los derechos de privacidad o a la intimidad de las partes, o bien se encuentra expresamente prohibido en la ley de la materia. En la 25 señalamos, divulgar la información contenida en los expedientes judiciales, como son las videograbaciones de las audiencias desarrolladas en la sustanciación de la causa penal, antes de que se resuelva de manera definitiva el asunto, puede ocasionar perjuicios en la impartición de justicia y en las estrategias procesales, pues surge la expectativa de que sean valoradas o interpretadas prejuzgando sobre el fondo del asunto, previo a la emisión de un pronunciamiento definitivo que determine la verdad histórica en la comisión de los hechos delictivos, así como las personas que resultaron penalmente responsables.
todo lo cual vulnera el principio de presunción de inocencia. Con esto quiero concluir que si bien en un principio la Constitución en su artículo 6º, fracción primera, nos establece que el límite a un derecho fundamental nos remite a la ley secundaria, la propia práctica en tribunales y fuera de tribunales genera con mayor frecuencia en nuestros tribunales y en particular en el máximo tribunal del país, y muchos decimos que felizmente después de muchos años han venido reiterándose conflictos entre derechos fundamentales. Y es así como la doctrina que nos ha enriquecido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el máximo tribunal del país, juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito, han ido creciendo en esta argumentación para ponderar el conflicto entre derechos fundamentales. A los jóvenes que vemos en esta mañana, mi reiterada invitación para que en sus clases de amparo, especialmente, vean y abran su campo del programa en ver este tipo de conflictos, esta técnica que es muy interesante y que además creo yo que con esto concluimos, en que dejo ciertas inquietudes que hemos ido registrando algunos juzgadores. Advertimos ya que el juzgador, cuando tiene una petición en cumplimiento a este derecho fundamental de acceso a la información, hoy en día tenemos el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que nos cataloga a los juzgadores federales como sujetos de estas normas, la Ley General de Transparencia del Acceso a la Información y esta nueva ley federal, para que proporcionemos información. Si el juzgador de amparo pudiera advertir que esté en un caso de excepción ya sea establecido en la ley secundaria o en esos criterios constitucionales que marcamos, y él plantea su negativa, en el propio artículo constitucional, este Instituto Nacional de Acceso a la Información, que le da características para que sus resoluciones en principio son inatacables, e incluso dentro de las sanciones que pueden imponer a los jueces de distrito y en general a los juzgadores, a un magistrado federal en su momento, puede imponer sanciones. Concluyo en que si este tipo de sanciones como sujetos obligados hay en esta Ley General de Transparencia de Acceso a la Información y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que las medidas que se le puedan imponer al juez que niegue esta información con base en su criterio, juega ese doble papel el juzgador de amparo, tanto como órgano de interpretación constitucional como sujeto de esta ley especial, y si este instituto lo encuentra responsable, le podría imponer sanciones como multas. Y si es el caso, la norma específicamente establece que estas multas no podrán ser pagadas por el erario público, de tal manera que me parece que podría eventualmente plantearse la promoción del amparo de un juzgador de amparo que ante este choque de derechos fundamentales se negara con la fundamentación correspondiente y motivación a otorgar la información en este caso. Y estaría sujeto en su momento a alguna multa, y la propia norma le dice, tú no puedes pagar esa multa con el erario público, tendrá que ser de su propio patrimonio, y en consecuencia podrían presentarse eventualmente demandas de amparo de jueces o juzgadores constitucionales en esta ponderación de derechos fundamentales. Gracias por su atención y buen día.
Por cuestiones de tiempo, dado que ya está acá con nosotros, el doctor don Sergio García Ramírez, también para efecto de que pues cumplamos con la programación, solo me resta expresar lo siguiente. Después de escuchar con la claridad que lo hizo nuestro ponente, el señor magistrado Francisco Javier Cárdenas Ramírez, realmente se nos despejan muchas dudas. Es incuestionable que lo que se piensa claro se dice de manera así. Señor magistrado, maestro Francisco Javier Cárdenas Ramírez, reciba usted un reconocimiento de nuestra alma mater, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de su Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, del Cuerpo Académico de Estudios Jurídicos Contemporáneos, así como del Instituto de Investigaciones Jurídico-Políticas de nuestra Facultad de Derecho, este reconocimiento que incuestionablemente da testimonio de su gran calidad humana, así como también de su excelencia académica. Muchas gracias, señor magistrado Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Un aplauso, por favor.